Buenos días con todos los presentes. Siendo las 10 de la mañana del 12 de octubre del 2025, damos inicio a la apertura del caso número 1842-2025-0897. Se solicita a ambas partes que por favor guarden el respeto y la orden durante el desarrollo de esta diligencia. A continuación, se concede la palabra a la parte de la Fiscalía para que dé su exposición inicial. Tiene la palabra el líder de la Fiscalía. Señora jueza, miembros del tribunal y presentes. Comparece la Fiscalía para presentar la acusación formal contra el profesor Ramiro Torres, docente de matemáticas de la Universidad Santa Esperanza. Durante el último semestre se detectaron irregularidades graves en los registros académicos. Estudiantes con exámenes reprobados aparecieron con notas aprobatorias, otros, con rendimiento excelente, fueron injustamente calificados con notas bajas. Las modificaciones se realizaron desde la cuenta institucional del profesor Torres, en horarios no laborables y sin autorización del sistema académico. Estos hechos configuran el delito de falsificación de documentos público o informático, tipificado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal, que sancionan a quien altere un documento oficial con el fin de obtener un beneficio o causar perjuicio, con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Además, según el artículo 187 de la Ley Orgánica de Educación Superior, la manipulación de registros institucionales constituye una falta grave, sancionable con destitución del cargo. Señora jueza, no estamos ante un simple error técnico. Estamos ante una acción que afecta la integridad académica, la equidad entre estudiantes y la confianza en la institución educativa. A continuación, el fiscal investigador expondrá las pruebas que sustentan esta acusación. Gracias, señora jueza. La Fiscalía ha recopilado 3 tipos de pruebas que demuestran la manipulación directa de calificaciones por parte del profesor Ramiro Torres. Primera evidencia. Los registros digitales del sistema académico muestran que las modificaciones fueron realizadas desde la cuenta personal del profesor en horarios inusuales, específicamente entre la 1 y 3 de la madrugada de un sábado. No existe evidencia de intrusión externa ni el reporte de fallas técnicas en la plataforma universitaria. Como segunda evidencia, se presentan testimonios de estudiantes que confirman irregularidades. Algunos alumnos cercanos al profesor obtuvieron mejoras repentinas en sus notas. Otros habían tenido desacuerdos con él, resultaron perjudicados. Por ejemplo, la estudiante María Zamora manifestó: a pesar de haber sacado 9 sobre 10 en todos los exámenes, en el sistema aparecía con 6. El estudiante Andrés Vélez declaró que tuvo una reunión frecuente con el profesor y días después su nota subió sin explicación. Y como tercera evidencia, un informe del Departamento de Sistemas confirma que el usuario del profesor no contaba con doble verificación ni registro de acceso compartido, lo que descarta un uso indebido por terceros. Señora jueza, la manipulación de notas no solo altera documentos oficiales, sino que modifica el destino académico de los estudiantes, afectando becas, graduaciones y reputaciones personales. Por tanto, solicitamos que estos elementos sean considerados como pruebas concluyentes de la responsabilidad del acusado. Cedo la palabra al fiscal de apoyo, que presentará los fundamentos éticos y legales complementarios. Buenos días, señora jueza. Mi nombre es Karina Paredes, soy fiscal de apoyo. La defensa intentará justificar al docente de este delito, argumentando posibles fallas técnicas en el sistema informático o errores en la digitación. Pero los registros técnicos prueban a las modificaciones fueron de forma manual, o sea que este profesor utilizó credenciales y contraseñas, falsificando los registros académicos. Según el artículo 285 del Código Penal, el abuso de confianza de este profesor fue delictivo, que utilizan de forma ilegal la información. El artículo 97 de la Ley Orgánica de la Educación Superior dice que este docente tiene que tener ética, transparencia, responsabilidad. Este profesor Ramiro Torres ha hecho fraudes académicos, alterar calificaciones, utilizan cuentas falsas
para beneficiar a estudiantes por medio de amistades, por un trato más cordial, y perjudicar a estudiantes que no tuvieron una estrecha amistad con él y que tuvieron conflictos en estas notas. Este profesor actuó deliberadamente y esto no es una falta disciplinaria, sino esto es una falta del delito moral. Señora jueza, yo pongo a usted a conciencia este caso, porque el docente Ramiro Torres no actuó, él actuó de forma deliberada. Él supo lo que hacía, pero no podemos dejar que esto quede en la impunidad, ya que él tiene que tener valores y virtudes, porque la docencia no es solo que va hacia la institución, sino recae también a los estudiantes, y los estudiantes merecen el esfuerzo y el mérito a sus calificaciones. Muchas gracias. Señora jueza, luego de escuchar las evidencias presentadas y los fundamentos legales expuestos, la Fiscalía solicita que se declare culpable al profesor Ramiro Torres del delito de falsificación de documento público, conforme el artículo 328 del COIP, y se imponga la sanción correspondiente. Asimismo, pedimos que se recomiende su destitución inmediata del cargo, conforme al artículo 187 de la LOES, por haber vulnerado los principios de equidad, transparencia y ética académica. Manipular calificaciones no es un error humano, es una decisión consciente que destruye la confianza en el sistema educativo. La educación se sostiene sobre la verdad y la justicia, y cuando un docente falsifica calificaciones, traiciona la esencia misma de su vocación. Por tanto, señora jueza, la Fiscalía solicita un veredicto de culpabilidad en nombre de los estudiantes, de la universidad y de la integridad académica del país. Gracias. Señora jueza, la Fiscalía solicita la incorporación de las siguientes pruebas documentales, periciales y testimoniales, identificadas con las siglas F1 a F6, que sustentan nuestra acusación. A continuación, se le concede la palabra a la parte de la Fiscalía para que presente sus contraargumentos a lo expuesto de la defensa. La defensa podría alegar que fue un error del sistema o un acceso indebido. Sin embargo, los informes técnicos F2 y F3 descartan cualquier falla y confirman el ingreso manual del acusado. No existe reporte de hackeo ni evidencia de que su cuenta haya sido comprometida. Por tanto, la Fiscalía sostiene que hubo responsabilidad directa y deliberada. Concluida la presentación de la defensa, se concede la palabra a la parte de la Fiscalía para que presente sus pruebas documentales, periciales o testimoniales, identificadas como de foja 1 a foja 6. F1. Exportación del sistema académico Greenwood original y modificado. Presento como prueba F1 los registros oficiales del sistema académico donde constan las notas antes y después de las modificaciones. Este documento muestra que estudiantes reprobados fueron aprobados manualmente y que otros con calificaciones altas fueron reducidos sin justificación. F2. Registros de auditoría del sistema. La prueba F2 corresponde al registro digital del sistema, donde se evidencia que las modificaciones fueron hechas desde el usuario institucional del profe Torres, en la madrugada del sábado 14 de septiembre. Este registro, certificado por el Departamento de Sistemas, descarta errores automáticos. F3. Informe técnico pericial de información forense. La prueba F3 es el informe emitido por el perito informático certificado, que determinó los accesos que provinieron de la dirección IP asociada al domicilio del acusado y que las modificaciones fueron realizadas manualmente. No se encontró evidencia de intrusión ni hackeo del sistema. F4. Testimonios escritos de estudiantes afectados. Presentamos como prueba F4 las declaraciones juradas de 5 estudiantes que detallan las inconsistencias y expresan cómo fueron beneficiados o perjudicados. Estos testimonios coinciden con los registros digitales, lo que refuerza la veracidad de los hechos. F5. Informe del Departamento Académico.
Las pruebas de F5 es el informe oficial del departamento académico que documenta las anomalías detectadas y solicita la revisión forense. Dicho informe sirvió como base para iniciar la investigación institucional y respalda la acusación de manipulación deliberada. F6. Cadena de custodia y certificación de autenticidad de archivos. Finalmente, la prueba F6 es acta de cadena de custodia, donde se certifica la extracción directa de los registros digitales y su verificación mediante hash SHA-256. Garantizando que no fueron alterados, solicitamos, señora jueza, que todas las pruebas F1 a F6 sean admitidas al expediente. Señora jueza, la Fiscalía ha demostrado con pruebas sólidas que el profesor Ramiro Torres manipuló calificaciones de forma intencionada, violando los principios de justicia académica y el artículo 328 del COI, que sanciona la falsificación de documentos electrónicos. Solicitamos se lo declare culpable y que, además de la sanción correspondiente, se recomiende su inhabilitación temporal como docente, por vulnerar la ética y la confianza institucional. Las evidencias F1 a F6 son coherentes y comprobables. No hay indicios de error técnico. Las modificaciones provinieron directamente del usuario del profesor. Los testimonios coinciden con el registro, por tanto, la verdad técnica y documental es clara. Hubo manipulación intencional. Concluida la exposición de la Fiscalía, se concede la palabra a la defensa para su exposición inicial. Por todo lo expuesto, señora jueza, solicitamos que se declare la no culpabilidad del profesor Ramiro Torres, al no existir pruebas suficientes ni intencionales demostradas. Pedimos que se valore su trayectoria profesional, su compromiso académico y la falta de evidencia técnica concluyente. La verdad no puede basarse en suposiciones ni en posibilidades, sino en pruebas irrefutables. Gracias, señora jueza. Señora jueza, la Fiscalía ha presentado testimonios de estudiantes que se sienten perjudicados o beneficiados, pero no existe ninguna evidencia directa que relacione esas calificaciones con una instrucción del profesor. Los cambios en el sistema podrían haberse producido por fallas humanas o automatizadas, por ejemplo, actualizaciones, errores en la base de datos o acceso de personal administrativo, algo que el propio informe técnico no descarta completamente. Además, la defensa recuerda el principio jurídico de presunción de inocencia. Toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Señora jueza, no hay testigos que hayan visto al profesor manipulando el sistema. No hay registros de comunicación que prueben intención de alterar notas. No hay beneficio económico o personal comprobado. En consecuencia, pedimos que no se confunda una falla del sistema institucional con un delito informático. La responsabilidad de seguridad de la plataforma recae en la universidad y no exclusivamente en el docente. A continuación se le concede la palabra a la parte de la defensa para que dé su alegato final antes de que este tribunal emita su resolución. Miembros del tribunal, comparece la defensa del profesor Ramiro Torres. Antes que nada, queremos dejar en claro que no negamos la existencia de irregularidades en el sistema académico. Lo que sostenemos es que no existen pruebas concluyentes que demuestren la participación directa ni la intención del profesor Torres en dichas alteraciones. La Fiscalía ha mencionado registros digitales y accesos realizados desde la cuenta del acusado. Sin embargo, debemos recordar que el sistema institucional no contaba con protocolos de seguridad avanzado, como doble verificación o bloqueo automático de sesión, lo que abre la posibilidad de acceso indebido o error técnico. Además, las modificaciones ocurrieron en horarios inusuales, de madrugada, lo cual resulta poco coherente con el patrón de conducta habitual del profesor Torres. Un docente con más de 15 años de trayectoria, sin antecedentes disciplinarios ni denuncias previas. Señora jueza, la defensa considera que en este caso no se puede hablar de falsificación intencional, sino de un posible fallo del sistema o acceso no autorizado.
Resumiendo, la Fiscalía argumenta que el profesor Torres alteró calificaciones manualmente con evidencia de horarios sospechosos y favoritismo hacia ciertos alumnos. La defensa sostiene que no hay pruebas directas que pudieran ocurrir errores técnicos o accesos indebidos y que el profesor tiene un historial limpio de 15 años. Queda en manos del juez evaluar la validez y solidez de estos argumentos. Habiendo escuchado los alegatos finales y valoradas las pruebas finales, este tribunal considera aprobada la responsabilidad del profesor Ramiro Torres en el delito de falsificación de documentos público informático, conforme al artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal. En consecuencia, se lo declara culpable y se dispone 1. La pena privativa de su libertad durante 3 años. 2. La destitución inmediata de su cargo docente, según el artículo 187 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Se exhorta a la Universidad Santa Esperanza a reforzar los sistemas de seguridad académica y ética institucional. No habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida la presente audiencia a las 12 del día del 12 de octubre del 2025. Gracias.